Yo creo que lo mejor es elegir una canción y nunca sabes cuál elegir, ¿no? De las 50.000 millones de canciones que hay. Yo tengo por ahí un listado seleccionado por un amigo, por Gonzalo García Pelayo, de unas 106.000 canciones. Todas muy importantes, etc. ¿Cuál eliges? Pues yo elegiría una de los Beatles. Yo empecé en la música siendo muy pequeño, con mi abuelo Antonio, que era ebanista y tenía una guitarra. Y claro, en aquellos tiempos en las casas era difícil que hubiera televisión. Y mi abuelo con su guitarra, yo creo que tocaba en el coro y danza, había tenido relaciones con los coros y danza. A los nietos, una forma de entretenerlos era ponernos aquí en su regazo y con la guitarra nos enseñaba a tocar. Y aquello pues me encantó, ¿no? Y siempre que iba a casa de mi abuelo quería coger la guitarra. Y creo que entonces debía tener 6 años o menos. Y luego ya recuerdo que seguramente con 8 años iba justo aquí enfrente, que estaban los coros y danzas, y me empezaron a enseñar ya más en serio a tocar la guitarra. Pero a mí la música que me gustaba era la música que oía a mis primos que eran mayores que yo y ya sabían tocar canciones de los Beatles, alguna canción de Serrat, canciones luego posteriormente de creo que Cristina Sandown, de Simon y Garfunkel, de Led Zeppelin, y ya la cosa se iba complicando. En aquella época mis padres eran los años 60 y antes de, justo llegando al 70 por ahí. Mis padres se fueron a Madrid. Yo me metí y estudiaba música, luego ya terminé en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que era de donde dependíamos. Pero a mí nunca me había llamado la atención la música clásica, no se podía estudiar en aquella época otra cosa, entonces estudiaba clásico porque era lo que había. Yo al llegar ya a lo que sería séptimo, ya me lo planteé porque empezaron a aparecer en Madrid escuelas de música moderna, muy encauzadas hacia el jazz, que tampoco era lo mío, pero dije, bueno, aquí por lo menos armónicamente, a nivel de instrumentos, mi instrumento era la guitarra eléctrica, de siempre había querido tocar la guitarra eléctrica, y la acústica y el bajo también, siempre toqué los dos instrumentos desde que empecé. Y me metí en otro tipo de escuelas, como tampoco era lo que buscaba, pues al final terminé siendo autodidacta. También en España se empezaron a final de los 80 a hacer buenos cursos, venían ya gente importante a tocar y aprovechaban los promotores para hacer seminarios, Berklee College of Music de Boston, y luego tuve la suerte de poder estudiar allí unos cuantos años y luego también online. Autodidacta y yo considero con una gran suerte en los años 80, porque al estar yo en Madrid me pilló la movida madrileña que empezaba. Yo grabé el primer disco en el año 79 y suerte de que eran gente importante la que estaba en ese momento promoviendo toda la industria de la música en España, que estaba totalmente en lo que es la música moderna, ¿no? Estaba totalmente, era inexistente, ¿no? Y entonces tuve la suerte de empezar pues con Teddy Bautista, luego con Tino Casal, luego con Gonzalo García Pelayo y con una serie de... Entonces me chupé todos esos años que realmente fue mi aprendizaje. Pude hacer giras y conciertos, grabación de discos, y en esa época pues yo calculo que grabaría como unos 20 discos, una cosa así. Tampoco son muchos, hay gente que ha grabado mucho más, pero bueno, fue un principio. Te encuentras con 30 años y con hijos y dice yo que pare esto, que me bajo, tanto viaje y tantos veranos fuera de casa, etcétera, ¿no? Y entonces me empezó a llamar mucho la atención por esa época que pude ir a Boston de dedicarme a la enseñanza. Entendí que era como algo muy importante en la música, sobre todo en la música moderna, porque había mucho por hacer, no había nada. Entonces en mi generación fuimos rompiendo un poco ese hielo de no haber nada, intentando, y todavía seguimos, porque todavía sigue la cosa muy precaria. La música es una cosa que tiene una especie de abstracción, y te explico. En definitiva es arte. Entonces yo creo que hay una vocación artística. Todo artista suena un poco raro, artista, ¿no? Artesano podríamos llamar también, pero eso, el artesano a veces se queda un poco más en la elaboración de algo, ¿no? Tú tienes algo que se define como pulsión creativa y necesitas hacer cosas, ¿no? Yo, de hecho, empecé estudiando Bellas Artes, luego estuve estudiando unos años arquitectura, a la vez estaba en el conservatorio y me daba igual dedicarme a una cosa que a otra. Y sigo, y estando mucho tiempo pintando, haciendo fotografía, escribiendo, tengo un montón de cosas escritas, escribo canciones, escribo música de todo tipo, y en definitiva dices, ¿qué arte te gusta más?
son disciplinas, pero que tienen, cuando te metes dentro, comprendes que tienen un nexo de unión muy importante. Hace 20, 30 años era difícil, tenías que optar por una. Hoy en día, con la digitalización de todo, cuando tú estás en el ordenador, tienes delante de ti una especie de estudio multidisciplinario que dice, me puedo meter por aquí y por allá. Como desde pequeño mi abuelo me puso una guitarra, pues ahí estoy tocando la guitarra y el bajo. A lo mejor si hubiera sido un pincel o una cámara de fotos estaría con otro. O en cualquier momento puedes cambiar, ¿no? A mí me atrapó desde el principio el tema de las canciones por eso, porque une literatura, pues también puede entrar dentro también del terreno de la poesía, ¿no? Y luego también de la música y de la interpretación. Y entonces es cuando te das tú cuenta de la importancia que tiene la escuela, el crecimiento que hemos tenido, por lo que te dicen tus compañeros. Oye, ¿cómo puede ser que en una población de 36.000 habitantes pueda, 34.000, no lo sé, pueda haber una escuela como esta, ¿no? Con la potencia que ha cogido? Creo que para nuestra sociedad es muy importante una asociación cultural como la nuestra y ha tenido un desarrollo tremendo, ¿no? Padre y el padre de ellos, Manolo, eran amigos y colaboradores y yo creo que llegaron a trabajar juntos, ¿no? Y yo estuve además una temporada cuando mi padre ya era mayor y se había jubilado, estaba a punto de jubilarse y tal, y colaboré en el negocio familiar y colaboré con ellos bastante, y entonces conocí sobre todo a Manolo y a Ramón, y que eran todavía muy jóvenes, y entonces desde siempre, además su padre era un poco como el mío, una persona muy abierta, muy expresiva, muy simpático, ¿no? Esto que se hace querer. Entonces, que yo lo recuerdo desde que era pequeño. El que no se pierda o que se recuperara, si se perdiera, que no creo que se pierda nunca, el aspecto cultural que ha cogido nuestra ciudad, ¿no? Creo que es muy importante no solamente en la música, sino en otros sectores, y creo que de alguna forma invertir parte de lo que la industria es capaz de hacer en nuestro pueblo, que es tremendo, es muy potente, en la cultura de sus ciudadanos, siempre beneficiará a las dos partes, ¿no? Y creo que las que más lejos están llegando son las que más capacidad de creación tienen, de innovación. Entonces, la creatividad creo que es lo esencial, y eso se adquiere muchas veces teniendo contacto con las disciplinas artísticas, ¿no? Creo que esos dos motores yo optaría para que dentro de 50 o 100 años, cuando se abra la botella que me estás comentando, apareciera eso, ¿no? El Yecla sigue uniendo creatividad, cultura, empresa, ¿no? Blackbird singing in the dead of night. Take the book and win, I'll let you fly. Hold your line. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the broken eyes and let you see. Hold your line. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird fly, blackbird fly, into the light, to the butterfly. Vale, yo tengo una firma, como todo el mundo, muy rara, ¿no? Y es simbólica. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien qué es lo que significa, pero es algo parecido a una clave de sol, y por en medio con algunas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, y esa es la I de Ramiro, y aquí, esta es.